Shalom, shalom, amados, bendiciones. Y pues vamos a continuar con el versículo 5 de Shema Israel, de este pasaje de la escritura de Devarim 6. Entonces, aquí tenemos, empezando de aquí, Beahavta et Adonai Eloheija bechol levaveja ubchol nafsheja ubchol meodeja. Y ahora vamos a ver palabra por palabra. Y tenemos beahapta, beahapta y amarás. Esta palabra está compuesta de la conjunción y prácticamente que es ve en hebraico, en hebreo. Después tenemos ahav, que es la raíz, ahav, y la que es esta particela de pertenencia, Y Ahav la encontramos en 157 en el diccionario Strong, si queremos buscarlo. Y Ahav significa tener afecto, amar, amor, deleitarse, gustar, querer, enamorado, amigo, amado. Y pues tiene que ver también con claramente con Ahavá. Ahavá, que es 160 en el diccionario Strong, y es amor, amistad o amar. Entonces, el Eterno dice y amerai, ¿no? Y tendrá, de tener este amor, de querer, de también tener afecto, ¿no? Tener, pues, esta amistad, ¿no? También que podemos tener con el Eterno. Y como le estaba comentando, para encontrar la raíz de una palabra, pues es necesario que identificamos estas particelas que hay que quitar de manera que nos quedamos solamente con la raíz y que la raíz está compuesta generalmente de 3 consonantes. Ok, y ya no se preocupen porque poco a poco, ¿no? Ya muchas veces vamos a encontrar la conjunción que es la B, la I, muchas veces vamos a encontrar la ta, entonces esta particela de pertenencia, de tú, ¿no? Tú amarás y amarás tú, ¿no? Entonces, estas cosas lo vamos memorizando. Después dice et Adonai. Bueno, porque puse Adonai aquí porque Adonai ya lo vimos la vez pasada. ¿Y qué es? Et es una, pues, es una palabra, pero es una palabra que tal cual no aparece en español. O sea, no hay una traducción realmente esta palabra. Pero, sin embargo, viene traducido como A, aunque no significa realmente A, justo para poder de alguna manera, pues, decir qué significa, ¿no? Y por qué acomodarla, ¿no? La traducción. Entonces, ¿qué hace esta particela, esta palabra pequeña? ¿Qué hace realmente? El et crea unión, el Aleph Tav crea unión. Esta conjunción, que prácticamente es una conjunción, esta es un complemento directo, o sea, esta conjunción A, ¿no? Y se utiliza para poder saber a qué sustantivo se está llevando el verbo, ¿no? Porque tenemos el verbo amar
que se está llevando a Adonai, ¿no? Que amarás a Adonai. Cuando prácticamente un verbo viene unido a un sustantivo y cuando no hay ninguna preposición unida a eso, tiene que ir unido a algo. Y por esto hay esta conjunción de et. Ok, entonces, ¿por qué? Porque no puede quedarse así, cioè, porque es necesario en la gramática hebrea funciona de esta manera. Entonces, si no hay, si vemos que no hay ningún, cuando un verbo viene unido a un sustantivo y vemos que no hay ninguna preposición unida a esto, entonces tiene que ir unido a algo y ahí interviene el et, ¿no? Y generalmente, primero en la gramática hebrea, generalmente primero van a ir los verbos y después va a ir el sujeto que viene junto al sustantivo. Esto es justo para tener una idea de cómo funciona. Et Adonai Eloheija. Et Adonai Eloheija. Y bueno, de Eloheija ya hablamos tú Elohim y ya hablamos de Elohim la vez pasada. Y después dice Behol. Behol. Behol es una palabra compuesta de Beit, Be, y Hol. Hol. Con todo. Y Hol lo encontramos en este número 3605. Y significa cioè significa todo, alguno, cada uno, alguna, ninguna, nada, todos, todas. Y también puede llevar una vav, puede llevar una vav. Aquí en medio puede estar una vav, es como una cosa abreviada, ¿no? Más cortita, ¿no? Pero puede llevar, aquí también puede ser la ja, la vav y la lamed, para los que conocen un poco las consonantes. Dice no, pero generalmente lo encontramos así, con hol, hol. En este caso, behol porque es una preposición con, preposición be, que es con. Porque la beit con el sheva generalmente cioè, es una conjunción y la bet para hacer una conjunción generalmente lleva una sheva. Y ahora vamos a ver la próxima palabra que es levaveja, levaveja, con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la palabra la raíz que es levav, levav, que la encontramos en 3824. Y después tenemos la Haf Sofit con Ja, con la Kamatz, que prácticamente es propio esta terminación de tú, ¿no? De masculino singular, ¿no? De pertenencia, tú. Y ahora vamos a ver algunas cosas con respecto a esta palabra, porque Levav significa corazón. Dice el diccionario como el órgano más interior. Significa alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito o voluntad.
Es interesante porque ya podemos entender un poco más que no se está refiriendo a los sentimientos. Sí, claro que están los sentimientos también, pero aunque no fueran los sentimientos, vemos como el Eterno nos está diciendo con esta palabra que no es tan importante los sentimientos, porque nosotros sabemos que el amar es una decisión de amar a Elohim. No es porque yo lo siento o porque tengo este sentir, no es un mandamiento y es una decisión de cumplir este mandamiento, así como también es lo que es el amar al prójimo, que es una decisión, que es algo que no porque lo siento, sino porque es un mandamiento. Yo tengo que amar a mi prójimo, que lo siento o no le siento, que me gusta o no me gusta, ¿no? Porque esta es la voluntad del Eterno. Pero hay algo más en esto. Vemos que el Eterno es como decir, y amarás a Adonai tu Elohim con tu alma, ¿no? En este sentido, con el ánimo, con el ardor, con tus deseos, con tu entendimiento, con tu espíritu, con tu inteligencia, con la meditación, con tu voluntad. Tú pondrás tu voluntad en esto, en amarlo. Vemos que es mucho más profundo que decir corazón y pensar en los sentimientos. Pero vamos un poco más en profundidad para ver un poco más esta palabra. Esta palabra es usada también como 3820. Aquí no lo he escrito, pero lo encontramos también y generalmente, miren, generalmente las palabras que están en relación, que se encuentran siempre con el lev, levave, levav, ¿no? Todas estas palabras están con casi o sea, un número que es cerca, ¿no? Entonces vemos 3820. Este 3820 es amorosamente. Siempre corazón, pero también usado muy ampliamente para los sentimientos, para la voluntad e incluso el intelecto. Dice de manera similar para el centro de cualquier cosa. Y por esto vemos que es como decir, no, porque muchas veces decimos que poner al trono, en el trono de nuestro corazón se utilizaba esto, ¿no? Al eterno, ¿no? Entonces vemos como más o menos, ¿no? Para que entendamos que es similar a esto, ¿no? Es que el centro de todo, al centro de todo, tenemos que amar al eterno. Y no es solamente esto que lo vamos a ver más adelante en un otro momento. Pero también es el sentido de ardor, deseo, de pasión, de fervor, ¿no? Con todo tu fervor, con compasión. Nos quiere decir el Eterno que tenemos que amarlo. Y esta raíz viene de una más antigua. Y todas las palabras que vienen de una raíz tienen que ver con sus características, con su propósito y también con cosas mucho más profundas. Y este sentido más profundo es más correlacionado con el cerebro. Y es interesante porque también, por ejemplo, el Eterno cuando nos habla, ¿no? Nos habla en una parte de nuestro cerebro y pues
con esto también tenemos que amarlo de manera que también esta parte sea libre, sea para él, que él pueda tener el acceso a hablarnos, ¿no? A mandar esta profecía, a poder escuchar su voz, ¿no? Porque muchas veces decimos que escuchamos su voz en nuestro corazón, ¿no? Pero realmente es más que nada ahí en esta parte de nuestro cerebro, de la imaginación, donde el Eterno está mandando su palabra. Y después es con el entendimiento. Y hay una interpretación del idioma hebreo que considera que el corazón no se refiere al órgano, ¿no? Sino que se refiere más a nuestra mente, como le estaba diciendo, al cerebro, y que justamente, ¿por qué? Porque ahí es este sentido metafórico de intelecto, de pensamiento. ¿Por qué? Porque es algo de nuestra mente, una decisión. Es como decir, aunque no lo sentiría, eso es un poco lejos de decir esto porque una vez que ya nos acercamos al Eterno es imposible no amarlo, ¿no? Porque Él se revela, Él nos hace enamorar de Él. Entonces, pero aunque sea que no lo amamos, ¿no? Así con los sentimientos, sino como decisiones. Vemos que decisión, vemos que es esto, que yo tengo que tener el pensamiento en esto, de yo pienso, yo tengo que amarlo, ¿no? Porque es lo que me corresponde a mí. Pero como le estaba diciendo, exactamente la palabra lo dice que él nos trae en el desierto a hablar a nuestro corazón y hacernos enamorar de Él. Y aunque no lo hemos visto todavía, nos hemos enamorado de Él y lo amamos. Y es interesante porque a propósito de esto, alguien puede decir que pues si alguien dice que yo no lo amo, ¿no? Vemos que hay algo que sí nos lleva a amarlo. ¿Y qué cosa es esto? Al hacer su voluntad, al hacer los mandamientos, cumplir los mandamientos. Mano que cumplimos con sus mandamientos, lo amamos. Y mano que caminamos en esto, más lo amamos. Y pues es interesante esto porque también hacer los mandamientos es una decisión que cada uno tomamos y esto nos ayuda, nos acerca a Él, nos hace una con Él. ¿Por qué? Porque al cumplir sus mandamientos, al tener su palabra dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, al actuar de esta manera, ¿Él qué hace? Él nos ama, así como ha dicho su palabra, que Él nos amó primero. Él nos ama y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y pues si nosotros analizamos las letras, aquí tenemos, en esto en lo que estábamos hablando hasta ahora, Levav, que es con doble bet. Y es interesante, esto lo vamos a ver por qué. Pero antes de hablar del significado de cada letra, vamos a ver también esta raíz de 3821, ¿no? Porque hemos hablado de 3820 y ahora 3821, que es con una bet, que es Levav, ¿no? Que perdón, Lev, que la tenemos aquí. Lev. Y Lev es corazón, sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, centro de cualquier cosa, amorosamente, pero significa angustiar también, ánimo, aplicar, atención. Entonces también como aplicando
sus mandamientos, ¿no? Aplicando la palabra, ¿no? Esta es la manera de amarlo, con nuestra atención, cuando le damos atención, porque también es la atención, el entendimiento gozoso, cioè, significa también esto, juicio, sabiduría voluntariamente. Vemos que en cada parte encontramos algo diferente y algo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que amarlo con nuestro gozo, cioè gozosos. Tenemos que amarlo con el juicio. No es que lo amamos, quién sabe por qué, ¿no? Cioè, somos conscientes de esto con nuestra sabiduría, cioè, con la sabiduría y amarlo voluntariamente, de un corazón voluntario. Y si nosotros vemos el significado de letra por letra y entendemos por qué es leva, por ejemplo, ¿no? La lamed significa conocimiento o entendimiento y la bet significa casa. Y entonces tendríamos que ver qué significa todo esto. Podemos decir que tendría que ser la casa del entendimiento, ¿no? El corazón es la casa del entendimiento. Pero esto cuando se refiere, cuando menciona el corazón en la escritura, se refiere propio a nuestra mente, a nuestro cerebro, a donde tenemos nuestros pensamientos. Por esto, también vemos como el Eterno nos hace énfasis en cuidar nuestro corazón. Pero no se refiere únicamente, como le estaba diciendo, a los sentimientos, sino con nuestros pensamientos, ¿no? Con la inteligencia. Mientras lo meditamos, mientras meditamos su palabra, mientras meditamos en él, ¿no? Estamos en esta comunión de meditación en su presencia. Esto nos hace amarlo. Y quiero especificar también aquí que hay una terminación diferente por cada pronombre. Y cuando una palabra se hace, porque aquí tenemos, ¿no? El ja. Y ja es, como le estaba diciendo, de tú masculino. Entonces, por cada pronombre, si es femenino es diferente, ¿no? Y esto cambia, ¿no? Cuando una palabra se hace propiedad de alguien más, se convierte en constructivo, constructo, ¿no? Y se une con el maquef. Y el maquef es una línea que les voy a mostrar. Un momento que vuelvo a lo que es esto, ¿no? Vemos que Behol Levaveja. Esta línea es el maquet. Y ahora volvemos a lo que estábamos. Entonces, el maquet, ¿qué hace? Esta línea une dos o más palabras y se hacen como una sola palabra en la pronunciación. Cioè, realmente no se unen todo cerca uno de la otra, ¿no? Porque no se distingue, no. Sino se pone este maquet, pero cuando se pronuncia como si fuera una sola palabra. Y también el maquet hace que la primera palabra pierda el acento, que sea más suave, ¿no? Y el acento empieza desde la segunda, se cae en la segunda palabra. Si la primera palabra tenía este acento y era fuerte, con el maquet se convierte más suave, el acento que lo ha perdido cae sobre la segunda palabra. Y después siempre Ubhol, vemos que es Ubhol. Y aquí solamente que hay una cosa que ya lo vimos de Behol, Ubhol es siempre el Hol.
siempre la misma palabra, solamente que vemos que hay U, la shuruk y la bet con sheva. Este shuruk, ¿por qué aquí lo encontramos como el avav con punto y medio, que es shuruk? Y porque en algunos momentos, ahora me quito un momento para que le muestro, porque vimos en otro lugar, por ejemplo, ¿por qué aquí lo vemos esta conjunción de esta manera? Y ahora vamos a ver por qué. Porque prácticamente cuando esta conjunción, la VAV, cuando esta conjunción VAV, que en este caso se traduce como I, está cerca, cioè está delante, prácticamente delante de una palabra que empieza con una consonante labial, es shuruk, ¿no? Se utiliza, viene shuruk y no viene V, sino shuruk. Y por todas las otras palabras que empiezan con otras consonantes, se pone V. O sea, solamente por esto se utiliza así. Entonces, cuando tenemos la bet, mem, p, se utiliza shuruk, se convierte en shuruk. Quien sabe un poco prácticamente de hebreo, lo comento que cuando el shuruk está aquí adelante, enfrente de una palabra, está sin una consonante. Entonces, en este caso es cortito, es una consonante corta. ¿Por qué? Porque es la única excepción de Nikud, de Nikud que no tiene una consonante, porque generalmente cada consonante tiene su Nikud, consonante vocal, van juntos, pero aquí hay esta excepción, es solamente con el shuruk. Bien, vamos a ver ahora la palabra ubhol nafsheha. Ubhol nafsheha. Nafsheha es tu alma, tu alma. Y vemos que como en la otra palabra encontramos la ja, que es pertenencia de tuyo, masculino, o tu alma, ¿no? Dependiendo del contexto. Y tenemos nefesh, nefesh. Y nefesh la encontramos en 5315. Nefesh se traduce naturalmente como alma, pero tal cual significa también criatura que respira, significa vitalidad o aliento, deseo, significa estómago, interior, íntimo, ser vida, voluntad. Y esto es interesante porque, ¿no? Muchas veces decimos, ¿dónde está el alma, no? Y vemos que tiene que ver con el estómago, con esta parte donde está el estómago. Entonces, por esto los sentimientos, las cosas, las sentimos, decimos en el estómago, porque ahí es la parte más interior de nuestro ser, la parte del íntimo, ¿no? Entonces vemos que sí se traduce como alma, pero es esta vitalidad, es este aliento, también deseo. Entonces vemos que el Eterno nos dice de amarlo con todo nuestro interior, con toda nuestra parte íntima, con todo nuestro ser, ¿no? Con toda nuestra voluntad. Y viene de una raíz que es 5314, que es nafash.
Inafá significa respirar, soplar, ¿no? Ser soplado. Entonces nosotros tenemos que amar a Elohim con esta parte intangible de la vida, esta parte que no se ve. Y entonces, ahora, después de haber visto esto, quiero que veamos un momento esta parte que es muy importante del comienzo. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando el Eterno creó al hombre, le sopló Neshama. ¿Y qué es Neshama? Es hálito de vida, es esta inspiración divina, es el intelecto y es prácticamente el alma elevada. Es esta alma elevada que tenía Adán. ¿Qué sucede? Al tener esta alma elevada, Adán era a la imagen de Elohim. Entonces tenía este intelecto, esta inspiración divina, ¿no? ¿Cómo decir? Una mente, ¿no? Como la mente del Eterno. Era muy inteligente, ¿no? Tenía este intelecto muy desarrollado, ¿no? Porque se parecía al Eterno. Pero ¿qué pasa? Al pecar, el pecado hace que después de él, con el pecado, después de él, quien viene después de él tiene nefesh, nefesh, ¿no? Y este nefesh, ¿qué cosa es? El nefesh es prácticamente el alma animal, ¿no? Es esta alma que tiene que crecer, tiene que madurar. ¿Y por qué esto? Porque con el pecado el hombre se ha convertido en un animal, ¿no? En actuar de esta manera. Vemos que encontramos ya a Caín que mata, no controla sus instintos y por una cosa de nada, por enojarse, mata a su hermano. Entonces vemos que es importante esta parte porque es importante entender que nuestro objetivo, que nuestra vida, lo que el Eterno nos ha ordenado hacer es ser como Él. Este es el principal objetivo de nuestra vida, parecernos a Él, acercarnos a Él, vivir como Él, tener dentro de nosotros su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Yeshua también, con el sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos esta oportunidad de volver a tener Neshama, ¿no? De volver a esta alma elevada. Pero no es que esto viene automáticamente. Es necesario, claro, lo que también ahora en Oceana, ¿no? Estamos hablando sobre la reconciliación y hablando sobre que justamente para poder ayudar a tener a cumplir con este ministerio de la reconciliación que tenemos, como dice apóstol Pablo, es importante que nosotros seamos reconciliados con Adonai, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con los más cercanos, ¿no? Con nuestra familia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para poder hacer esto, en el mismo texto de 2 Corintios 5, empezando del versículo 16, vemos que ahí habla sobre lo que es una nueva criatura, ¿no? Que para que nosotros podamos hacer cumplir con esta misión que tenemos de cumplir con este ministerio de la reconciliación, tenemos que ser una nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Sí, primero
hay que ser nuevas criaturas. Primero hay que nacer de nuevo, pero no es todo. Esto no lo es todo, que solamente desde allí empezamos a trabajar en lo que es este crecimiento y esta conversión de Nefesh en Neshama, en obtener esta alma elevada. ¿Y cómo se llega al alma elevada? Esto es el camino de la santidad, de la Kedusha. Y esto que es prácticamente es trabajar en nuestro carácter, en llegar al hombre perfecto, al hombre maduro, hombre hecho, hombre listo para encontrarnos con nuestro Elohim. Cuando Yeshua viene, que nos encuentre listos, preparados. Entonces, dentro de este objetivo, muchas veces como creyentes, ¿qué hacemos? Nos dedicamos solamente a la parte espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque nos convertimos en una nueva criatura, a esta nueva nacita y le damos en el espiritual, oramos, pasamos tiempo con el Eterno, pero, y esto es muy importante, pero tristemente nos falla trabajar en el área de nuestra alma. Y esta área que es tan importante, que es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, lo que somos. Y por esto tenemos que trabajar con nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos actuar y dejar los sentimientos y no tener esta inteligencia emocional. Hay que trabajar en la inteligencia emocional. Y todo tiene que ver con tantas cosas, con ser sanos, ¿no? Porque si nuestra alma sana, más sanos somos, más tenemos inteligencia emocional. Y entonces, trabajando en nuestra alma, en nuestros sentimientos, vamos a llegar a esto, a ver quién somos, no cómo somos, porque no es lo que alguien hace, no cómo actúa, sino quién es. Y esto es interesante porque muchas veces como creyentes nosotros decimos, tengo que obedecer a mis padres y esto es necesario. O tengo que, como mujer, sujetarme a mi esposo porque así lo dice la palabra. O, no sé, tengo que calmarme porque cuando me enojo, ¿no? Para no pecar, porque así dice la palabra. Y es que llega el momento en que uno al final se cansa, se esfuerza y lo hace porque dice que lo tengo que hacer, lo hace carnalmente. Y cuando se hace carnalmente, a un cierto punto ya no se puede más. Y por esto es porque actuamos y hacemos las cosas, pero no somos. Entonces, ¿cómo una persona se puede sujetar a sus padres realmente? Esto es bien difícil, claro que sí. Es que puede alguien pensar a no sujetarse, ¿no? Más bien a ser humilde. Pero al ser humilde, la persona se sujeta a sus padres, ¿no? Cuando alguien es humilde, lo hace porque viene instintivamente. O sea, no es que se tiene que pensar, tengo que sujetarme. No se trata de hacer, más bien se trata de que somos. No se trata de que yo tengo que humillarme, sino de que yo soy humilde. Tengo, o sea, es ser humilde. Es que seamos como Elohim quiere que seamos y empezamos a trabajar pues en nosotros
¿Por qué? Porque esta es la esencia de Elohim. Y entonces vemos como Elohim no es que tiene amor, Elohim es amor. No es que Elohim tiene que ser paciente, Elohim es paciente. O sea, todas estas cosas tienen que caracterizarnos a nosotros mismos. Y entonces vemos como el pueblo de Israel tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es ser tzadikim, kedoshim también, ¿no? Ser justos como Adonai es justo y ser santos como Él es santo, kadosh. Por esto es importante aprender a ser y no nada más hacer las cosas, sino ser lo que nos caracteriza. Y por esto tantas personas que tanto tiempo de cristianos siendo siempre iguales, siguen iguales después de tantos años. ¿Por qué? Porque realmente la religión no cambia. Realmente el que cambia tenemos que ser nosotros, tenemos que ir creciendo hasta ser como Elohim nos llama a ser. Y como pueblo de Elohim es muy importante tener algunos valores, los cuales nosotros tenemos que tener muy claros en nuestra vida, que esto nos va a llevar a ser más como Él. Tenemos que dedicar nuestra vida a Él, dedicarnos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a dedicar si aún tenemos estas cosas que nos estorban? Por esto es importante que vayamos limpiando, vayamos quitando todas estas cosas que nos estorban y no nos dejan avanzar. Porque no podemos ser santos si seguimos siendo contaminados con tonterías, ¿no? En nuestras vidas. Si seguimos teniendo ídolos, que puede ser no tanto físicos, sino tantas cosas que son ídolos. Entonces, si nosotros tenemos todos estos ídolos, algo que ponemos por encima del Eterno, ¿cómo podemos seguir dedicando nuestra vida al Eterno? Por esto, pues, es tan difícil no hablar de la Kedushá, de la santidad. Pero nosotros tenemos un Elohim perfecto, santo, y nosotros tenemos que ser como Él. Y por esto necesitamos musar, necesitamos la disciplina. Tenemos que disciplinarnos para ser como el Eterno quiere que nosotros seamos. Y pues alguien dice esto es imposible, pero no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque el Eterno lo ha dicho. Si Él lo ha dicho, es posible. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Adonai. Y nosotros que conocemos quién es Yeshua, sabemos que Él es nuestro Salvador, que Él nos transformó, que Él nos limpió y que hoy somos esta nueva criatura. Pero muchas veces no seguimos haciendo las cosas de antes, actuamos como antes. Y además de esto, queremos estar bien con el Eterno. Pero ¿por qué uno falla? Pues por esto, porque no se ha trabajado en nuestra alma. Entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Hemos empezado a trabajar en nuestro espíritu, en la parte espiritual, y está bien para que nuestro espíritu conozca a Elohim y se acerque a Elohim. Pero nuestra alma, si como sigue siendo un alma que no ha crecido, esta alma animal, ¿no? Como se conoce, pues hay que trabajar en esto. Y por esto, bueno, nosotros también aquí en Oceana estamos trabajando en lo que es Heshbon Nefesh, ¿no? Lo que es el conteo del alma, en trabajar en estas partes que hay que hacer disciplina y cambiar. Y después tenemos Ubhol me odeja. Y vemos de nuevo la ja y tenemos la palabra meod, que es 3966.
Y meod, bueno, aquí meodeja es traducido como tu fuerza, pero meod realmente significa muy. Y significa también con todos tus bienes, con todo tu poder, pero no tanto nuestra fuerza. Y vemos que, pues si vemos también en la parasha de esta semana, que hablando sobre Isaac, ¿no? Vemos que dice que Isaac se ha convertido en rico y que se estaba enriqueciendo, ¿no? Estaba prosperando hasta que se convirtió rico. Y Abimelech viene con sus hombres y le dice que tienen que irse de ahí porque le dice, ¿por qué te has convertido en alguien potente, poderoso? Entonces vemos como que es el mismo, ¿no? Vemos como la riqueza también, los bienes, tiene que ver con el poder. Pero bueno, los bienes también no es solamente la parte financiera, ¿no? Dice, con todas tus fuerzas, pero también cuidadosamente, en extremo, en grande manera, enteramente, externo, grandemente, hasta, dice, hasta no poderse contar, mayor, mucha, muchísimo, mucho, mucho más. Significa muy alto, muy grande, muy numeroso, de sobremanera, sumamente, tanto, vasto. Sea, vemos como el Eterno, esto es lo que está esperando de nosotros y nos está pidiendo que de manera grandemente lo amamos, de enteramente, cioè con todo nuestro ser lo amamos. Y no sé, pero yo creo que ya hasta ahora hemos podido entender algo muy interesante que de todo lo que hemos visto, que al tener nosotros la traducción, que puede ser en español, en italiano, que yo conozco, o también en rumano, y no, cualquier idioma, no hay esta profundidad como en hebraico, ¿no? Como en hebreo. Por esto es importante que lo veamos en la profundidad porque esto nos ayuda a tener una mente más amplia sobre un conocimiento más amplio sobre las cosas que el Eterno nos quiere presentar y también que no sea, no sea algo que es limitado, ¿no? Porque si nosotros tenemos la traducción de corazón, ¿no? Lo limitamos a esto. Si nosotros vamos en el hebreo, vemos que es mucho más amplio y de hecho los términos en hebreo abarcan más cosas, ¿no? Tienen dentro, es mucho más amplio. Y por esto es tan precioso, ¿no? Poder estudiar, escudriñar en hebreo. Bueno, amados, lo vamos a dejar aquí y pues les dejo como tarea, ya tienen el versículo 4 y el versículo 5 a memorizar estas palabras pues en español y empezar a memorizarlo en hebraico, en hebreo y pues también ir anotando cada palabra, ¿no? El significado y que el Eterno a través de este estudio les pueda pues revelar otras cosas más, porque siempre hay algo más. Espero que esta meditación le haya sido de bendición. Shalom, shalom, hasta la próxima.